tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Mañana es el Día de la Constitución. Iba a decir feliz Día de la Constitución, pero ¿hemos sido tan felices estos 40 años? ¿Nos ha ido tan bien las cosas? ¿Ha sido esos 40 años de paz, prosperidad, consenso, diálogo, acuerdo que se nos han vendido? Reflexionen, piénsenlo un poco. Datos del paro, datos de seguridad, datos de natalidad, datos de industria, el feminismo nos ha hecho mejor, datos de violencia, no ha habido grupos terroristas durante estos 40 años, no ha habido asesinatos, datos de separatismo, no ha habido gente que ha querido salir de aquí y que ha querido romper la nación histórica española. Reflexionen un poco. ¿No ha habido corrupción estos 40 años? Piensen, reflexionen. ¿Hemos ido a mejor? ¿Ha habido verdaderamente un progreso social, político, civil? ¿España está más vertebrada? ¿La estructura de España está más consolidada? ¿Nos sentimos más orgullosos de ser españoles? Yo estoy lanzando preguntas. Lo que está claro es que mañana habrá una especie de aquelarre en el Congreso de los Diputados. Vox ha dicho que no va a participar, lleva un par de años sin hacerlo, pero en el que los partidos que abiertamente, no solo la Constitución, sino quieren romper la unidad de España, pues participarán. Hoy en el Congreso he tenido la oportunidad de preguntar a la portavoz de Sumar y lo que me ha contestado sobre si quieren derogar la Constitución, si quieren reformarla, lo que ha contestado es que ella lo que quiere es una Constitución más feminista, porque dice que solo aparece el término de mujer 2 veces en la Constitución, que hubo 7 padres de la Constitución y no hubo ninguna madre, y que quieren más feminismo y una sociedad más plurinacional. Patxi López, que no me ha dejado que le pregunte nada, porque es así de tolerante y así de amigo de la libertad, pues lo que ha dicho es que lo que más le ha molestado de Ferraz, ¿saben lo que ha sido? Del movimiento de Noviembre Nacional, una pancarta, en concreto, no la que han aludido a Begoña Gómez, no lo que han aludido a Pedro Sánchez o algún tipo de insulto, no, a una en concreto. La Constitución destruye la nación. Así lo ha dicho Patxi López. Dice, es intolerable que en Ferraz hubiese una pancarta que rezase la Constitución destruye la nación. Vamos a ver si contestamos a todas estas preguntas que he lanzado no al vuelo, sino a todos ustedes, y vamos a ver si conseguimos en este programa en el que yo creo que se produce una dicotomía, España o el 78, España o esta Constitución. ¿Pueden ir de la mano? ¿Están enfrentados? ¿Hay que seguir defendiéndola 45 años después? ¿Se hizo todo bien en ese proceso constituyente? ¿Hubo realmente proceso constituyente? Muchas preguntas y el tiempo se nos agota. Para hablar de ello, quiero comenzar con una entrevista. Yo creo que alguien que puede hablar de ello, no solo por época, sino por experiencia, por la categoría que tiene, por la amistad también que nos une y porque es un hombre de los pies a la cabeza, además un español orgulloso de serlo. Y él es el amigo de esta casa, el coronel don Diego Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, estoy bien. Buenas tardes. Muchas preguntas las que hemos lanzado sobre la Constitución. Sí, difícil de contestarlas todas en 20 minutos. Pero bueno. Vamos a ir por partes, como decía aquel, ya que el Destripador. Sí. La Constitución, 45 años, para irnos y retrotraernos al momento de la historia en el que se produjo, que usted vivió. ¿Se hizo todo bien en ese proceso de crear la Constitución? Esos padres a los que antes aludía la portavoz de Sumar. Vamos a ver, yo considero que la Constitución del 78 llegaba en un momento esencial para España. Es decir, el Francisco Franco había sido dictador militar durante 39 años, muere en la cama y entonces, bueno, yo creo que el general sentir era que era un régimen que no tenía sucesión posible.
Es decir, que no podía otro dictador, digamos, recuperar la legitimidad en el poder que había tenido Franco, puesto que había ganado una guerra civil. El que gana una guerra civil, pues generalmente se queda en el poder, no se queda el perdedor, se queda el ganador. Entonces, ese sentimiento generalizado, pues llevó, yo creo, que a un buen clima de sacar una situación adelante y llegar a lo que entonces era más razonable. Es decir, si acababa la dictadura militar y había que llegar a un nuevo sistema político, lo lógico es que España, por el lugar en donde se encontraba en Europa y por las alianzas que tenía, pues digamos, se orientara hacia un proceso democrático, bien sea republicano o monárquico, pero en todo caso un proceso democrático. Entonces yo creo que ahí hubo por parte de los que entonces llevaron la situación un afán constructivo. Es decir, el afán constructivo era pues que la sociedad no se polarizara otra vez, no se dividiera, y entonces, bueno, para que ese consenso inicial perdurara, tenía que haber cesión por todas las partes. Esa cesión de todas las partes es lo que después en el texto se va a reflejar en cierta ambigüedad en ciertos artículos, pero no en todos, porque después en el transcurso del tiempo vemos que ha habido artículos que han sido ilegítimamente transformados por una ley orgánica, a lo mejor que tiene un rango jerárquico superior. Ya sabes que en España una ley orgánica no puede contradecir la Constitución, igual que una ley no puede contradecir una ley orgánica o un reglamento no puede contradecir una ley. Bueno, pues en España el primer ejemplo flagrante de este incumplimiento vino además consensuado por los dos partidos mayoritarios, que fue en 1985 cuando deciden de consuno variar la letra y el espíritu del artículo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, que marca claramente que de los 20 magistrados del Consejo, 12 han de ser elegidos por los jueces en todas sus categorías, 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado. Todo eso en el año 85 se hace una ley orgánica, se vulnera la Constitución y entonces estamos en el sistema actual. Los magistrados son elegidos de consenso, pero para mí ilegítimamente por parte de los partidos políticos, con lo cual se deja la elección de los jueces fuera. Y ese camino lleva a la situación que hoy tenemos en España. Es decir, por un lado, el PP ha vuelto a los orígenes constitucionales reclamando que se vuelva a hacer esa proporción que marca la Constitución, y el PSOE quiere quedarse anclado en lo que ellos en el año 85 con el acuerdo del PP idearon, mientras que en la Unión Europea lo que está recomendando es que por lo menos 10 magistrados sean elegidos por los jueces. Coronel, se dice mucho que a ustedes en esa época lo que se les dio es un plato de lentejas y se les dijo o las tomas o las dejas. ¿Fue esto así? Bueno, yo creo que no. Yo creo que, bueno, por lo que a mí se refiere, porque claro, yo puedo hablar de mi sentimiento, no del sentimiento de los demás. Por lo que a mí se refiere, yo tenía claro cuál era la situación. Entonces, en principio, los españoles votamos una ley que se llamó Ley de Reforma Política, en la que se preguntaba si se estaba de acuerdo en llegar a una reforma política tal. Es decir, en ese momento había en España dos opciones, lo que era el consenso o lo que era la ruptura. El consenso quería decir ir de la ley a la ley y la ruptura era iniciar un proceso desde cero.
Entonces yo comprendí el porqué de la ley a la ley, porque en aquel momento la pieza angular, digamos, de esa reforma, en mi opinión, era Juan Carlos I, el rey de España. Entonces, el rey de España, en ese momento, es la piedra angular porque es el depositario de la ley de sucesión de Francisco Franco a la jefatura del Estado. Pero para ser un rey al uso, le faltaban dos legitimidades. La primera legitimidad que le faltaba era la legitimidad dinástica, pues como sabes, la legitimidad dinástica le correspondía a su padre, a don Juan. Y le faltaba la legitimidad popular, es decir, tampoco tenía Juan Carlos el respaldo del pueblo inicialmente, porque te recuerdo que Carrillo le llegó a llamar Juan Carlos el Breve, le puso. Entonces no tenía ni el respaldo popular ni el respaldo dinástico. Entonces, claro, él sube al trono con todos los poderes del Estado y tiene que recuperar rápidamente la legitimidad popular, que no la tiene, y la legitimidad dinástica. La legitimidad dinástica le llevó, yo creo que prácticamente 1 año y medio en que don Juan renunciara a los derechos a la corona, y la legitimidad popular tenía que gestarse desde una realidad política diferente al antiguo régimen. Entonces, el ir de la ley a la ley a Juan Carlos, ¿qué le suponía? Pues le suponía poder llegar a un sistema constitucional sin ser acusado de perjuro, porque él había jurado los principios del movimiento nacional y por lo tanto si había una situación legal que se convirtiera en legítima, él no se le podía acusar de perjuro. Entonces, bueno, ahí uno de los grandes acontecimientos en esa fecha fue que hay que tener en cuenta que Juan Carlos I, el día 21 de noviembre del año 75, sube al trono como un rey absoluto, porque hereda todos los poderes de Franco. Y Franco convergen todos los poderes en él. Y después tuvo, digamos, la visión política de ese periplo de la ley a la ley primero y después de la Constitución del 78, una vez que fuera aprobada por los españoles, renunciar a todos esos poderes. Es decir, si ahora se hace un análisis de los poderes que tenía Juan Carlos I al subir al trono y los que dejó de tener cuando se aprobó la Constitución, pues ahí está el tema. Habla usted antes el término ambigüedades. Y las ambigüedades no son buenas ni en el amor ni en ninguno de los ámbitos, ¿no? ¿Cuáles son las ambigüedades de la Constitución, bajo su criterio? Bueno, la Constitución tiene varias ambigüedades. La más conocida por lo que está en el momento reciente es lo que podemos decir lo de las nacionalidades. Es decir, España no tiene varias nacionalidades, tiene varias regiones. Es decir, en el momento que metes el concepto de nacionalidad, estás abriendo como una ventana para decir, después olvidarte lo de la nacionalidad y decir que son naciones. En España nunca ha habido naciones. En tiempos pasados lo que hubo fueron reinos. Es decir, si tú vas ahora a lo que queda del antiguo Palacio del Buen Retiro, que son dos edificios, uno es el que se dedicaba a bailes, es donde el casón, y el otro donde estaba antes el Museo del Ejército, ese se llamaba el Salón de Reinos. ¿Por qué? Porque de la entrada circunvalaba el salón, estaba por la parte de arriba, sobre los grutescos que pintó Velázquez, estaban los 22 reinos
que constituían la monarquía hispánica. Entonces, en España no ha habido reinos, no ha habido naciones. Esos reinos convergían en una monarquía. Ahora, no se puede identificar, bajo mi punto de vista, el tema nación con nacionalidad en el caso español, por lo que he explicado. Ahora bien, ¿por qué aparece el término nacionalidades? Precisamente como una concesión, lo que he hablado antes, que todas las partes cedieron cosas precisamente para que saliera adelante el texto. Y entonces, bueno, pues esto fue una concesión que se hizo al nacionalismo, pero digamos que fue un tema semántico que no tiene aplicación, porque España, lo primero, el Estado español, primero, nunca ha tenido dentro de su territorio colonias, es decir, nunca Canarias ha sido una colonia de España. De la misma forma, tampoco lo ha sido Galicia, ni el País Vasco, ni Cataluña. No ha habido colonias. Por lo tanto, hablar del derecho a autodeterminación, que es un concepto que se gestiona en Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para aplicárselo a las antiguas colonias, mandatos o protectorados, no tiene sentido. Es decir, en España lo que hay ahora mismo, un problema, no es un problema de autodeterminación, como puede pasar en el Sáhara, tema que el presidente del gobierno, sin embargo, no parece muy sensible a él, aunque nos afecte. Pero en España lo que hay abierto es un proceso de secesión, es decir, un proceso del que unas regiones de este Estado quieren separarse del Estado, y entonces se enmarcara bajo una semántica. Es decir, era un proceso similar en el sentido político del término al que sufrió Estados Unidos en 1861, con la que dio lugar a la Guerra de Secesión. Lo que pasa es que desgraciadamente en España no tenemos un Abraham Lincoln, tenemos un señor que se llama Pedro Sánchez. Efectivamente. Por lo tanto, 45 años después, ¿qué necesita la Constitución? Ya no es un anciano, es un adulto, es un hombre, es un señor ya hecho y derecho. ¿Qué necesita? Una reforma, necesita dejarla como está y defenderla así como nos la dieron en el año 78, necesita ser cambiada, derogada completamente y comenzar un proceso constituyente hacia otro lado. Necesitamos una constitución más feminista y más plurinacional, como piden los de Sumar. Necesitamos una constitución que verdaderamente defienda a los españoles y que acabe con esas ambigüedades. ¿Qué es lo que necesita esta constitución? ¿Una pasada por el mecánico simplemente? ¿Una reforma completa? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, yo creo que esta Constitución sí defiende a los españoles. Quien no defiende a los españoles es el gobierno actual. Entonces, claro que la Constitución necesita reformas. ¿Por qué? Porque toda ley, del rango que sea, debe adaptarse a la situación. Es decir, las leyes están para la libertad, para el confort y para la seguridad de los ciudadanos. No está para estar en un fanal como una cosa sagrada, ¿vale? Entonces, la Constitución, claro que necesita una reforma profunda. ¿Por qué? Porque han pasado 2 generaciones. Y entonces, yo recuerdo cuando tenía tu edad, que España es muy diferente ahora, entonces claro que necesita una reforma. Pero antes de plantearse nada, lo que necesita, en mi opinión, nuestra nación es recuperar el sentido de comunidad política unida y para generar un futuro común dentro de la tolerancia y el respeto. Es decir, yo creo que la Constitución hoy día, antes que plantearse nada, nos deberíamos plantear
si realmente nosotros queremos vivir en una sociedad en donde el vecino de al lado goce de nuestro respeto a pesar de que piense de forma radicalmente distinta. Es lo que pasó en el año 76 y siguientes, cuando los de un lado, los de otro y los de más allá se dieron cuenta que tenían que crear una nación fuerte y entonces crear un texto. Y entonces, como te decía antes, renunciaron a principios para ellos a lo mejor básicos con objeto de facilitarlo. Te voy a poner el ejemplo de los que constituían a la muerte de Franco las Cortes, que se llamaban los 40 de Ayete, porque había 40 diputados en Cortes que los nombraba directamente Franco. Bueno, pues estas Cortes se autodisolvieron para facilitar los nuevos tiempos. Y después, respondiendo a la pregunta que me has hecho antes, no fue la toma solo dejas, porque los españoles, primero, en todo momento, tanto en la gestación de la ley de reforma política como después en la Constitución, tuvieron acceso a los textos y a lo que se estaba dilucidando. Y después votamos libremente. Es decir, que lo que es evidente es que no puedes poner a 40 millones de españoles a negociar el texto. Lo que pasa que después el texto se negociaba en la sede de la soberanía popular, se negociaba allí. Y después los españoles... Soberanía nacional, ¿no? Es el término que utiliza la Constitución, soberanía sí, nacional. Es que ahora Pachi López habla mucho de soberanía popular. Claro, no, y debe utilizarse lo de soberanía nacional porque es lo que consagra el texto constitucional. Es decir, la soberanía popular es una trampa para tontos que pone la gente que va contra la Constitución. ¿Por qué? Porque lógicamente hablar de soberanía popular, yo directamente me dirijo a la soberanía representada por las mayorías parlamentarias. No, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo actual. Si mañana la mayoría del Parlamento, del Congreso de los Diputados, vota mayoritariamente que hay que hacer un referéndum en Cataluña, esa decisión del Parlamento es inconstitucional. ¿Por qué? Porque un artículo de la Constitución señala que se pueden hacer referéndum en España, pero a toda la nación española, es decir, a todos los ciudadanos que son los depositarios últimos de la soberanía nacional. La soberanía nacional no se puede trocear. Para acabar, coronel, tiene ahí su cámara, no se la lleve, pero es suya. Un mensaje para los españoles, tanto los que se llenan la boca con la Constitución y mañana creen que tienen algo que celebrar, como aquellos que no quieren celebrar nada y que se quieren cargar esta Constitución. Bueno, yo le diría a los españoles, bajo mi punto de vista, lo importante en España es preservar la unidad y la tolerancia. Es decir, es un dato objetivo que los 40 y tantos años de vigencia de la Constitución española son los años en donde la nación española ha gozado de más libertades ciudadanas y de mayor confort. Si bien es cierto que todo el bienestar donde estaba España en el año 75, que era la 9ª potencia industrial del mundo y prácticamente había pleno empleo, hoy día evidentemente estamos por detrás del número 14 como país importante en el mundo y los problemas de paro y sobre todo de paro juvenil es tremendo. Entonces mi llamamiento, que no soy nadie para hacer un llamamiento porque no represento nada más que a mí mismo, es yo creo que la Constitución ha sido un lugar de encuentro.
hoy día ese lugar de encuentro ha sido prostituido por el gobierno español negociando fuera de España con un delincuente, y entonces yo llamaría a recuperar el sentido común y luchar en nuestros medios, los que cada uno tenga, por recuperar una nación unida y una nación tolerante con los demás, cosa que yo desgraciadamente hoy día no estoy viendo en un país que realmente, cuando la Constitución empezó a funcionar, si era un país unido, porque las entonces llamadas fuerzas de izquierda fueron un pilar importante en conseguir esa convivencia. Es decir, los grandes padres de la izquierda de entonces fueron un eslabón importante en la creación de la nueva sociedad. Ahora la izquierda, la que detenta el Partido Socialista, es otra cosa. No es aquel socialismo que todos conocemos. Es un socialismo rechazable por la deriva a donde nos quiere llevar. El alegato del coronel Camacho. Muchísimas gracias por estar aquí en este especial. Y bueno, le dejamos que mañana celebre el día 8 la Inmaculada Concepción, que a veces se nos olvida, también es día festivo. Estuvo muy bien el que pensó que esta semana, sí, para coger puente y acueducto prácticamente. Claro, pues nada, yo brindaré a tu salud. Eso es, y yo la suya. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos hablado con alguien que vivió ese proceso de nacimiento de la Constitución del 78, porque recuerden ustedes que hay algunos que se les olvida que no solo ha tenido esta Constitución, España, que España no nació en 1978, que estos son principios que hay gente, Cayetano Álvarez de Toledo, algún otro que se le olvida, ¿no? España no empezó en el 78, pero alguien que lo vivió fue el coronel Camacho, y alguien que no vivió ese proceso, pero que hoy tiene mucho que hablar sobre lo que sucede en España y el futuro de esta nuestra Constitución, pues son dos amigos míos, dos amigos de esta casa. Por un lado, David Sandoval, que ya viene mucho por aquí. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo. Y presento a otro amigo, alguien que hace una muy buena labor en esto del YouTube, que diría Javier García Isaac. Es mi amigo Getro, miembro de Terra Ignota, canal que tienen que visitar, que tienen que suscribirse, porque de verdad que hace una labor fantástica. Getro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por traerme. Bueno, he comenzado mi editorial con varias preguntas y quiero que toméis un inicio, un poco de contexto de lo que opináis, personas que no votasteis la Constitución como yo, pero que estamos en un momento clave, David. Sí, sí. A ver, es interesante un poco lo que hemos escuchado del coronel, porque es un poco el hijo de su tiempo y un poco nos ha contado la narrativa que en ese momento se utilizó para llevar adelante la Constitución, ¿no? Es decir, la sesión que tuvo que hacer Juan Carlos y la sesión que tuvieron que hacer pues varias fuerzas que se pueden llamar de la derecha, ¿no? Para en aras de la convivencia, ¿no? Y lo mucho que ganó la izquierda con ese acuerdo, con esa convivencia, y lo mucho que ganó sobre todo los nacionalismos, ¿no? Y luego es interesante también porque nos estaba contando de que es verdad que se hizo o se vendió que era por algo superior, pero los resultados son los que son, ¿no? Y es un poco tú lo que cuestionabas al inicio en tu editorial, es decir, vamos a valorar las cosas también por sus resultados, ¿no? Es decir, España se crea, o por lo que contaba el coronel, este texto, la norma, se crea para la unidad nacional, y al final ha habido lo contrario, ¿no? Se crea para una prosperidad económica y al final es lo contrario. Se crea para el área de la convivencia y ahora estamos en creo que más polarizados que nunca, ¿no? Una política de bloques. Entonces, es interesante ese contraste y también es interesante, desde mi punto de vista, ver que es muy difícil para personas de otra generación esta discusión, porque no es como pues cuando la gente habla de Israel o de Palestina o de no sé qué, o sea que hay un posicionamiento que ya no es racional solamente, ¿no? Sino que es un poco
ya... Bufandero. Bueno, ya es sentimental, ¿no? O sea, ya ahí las razones para discutir sí o no ya se complican. ¿Ya? Entonces la gente ya tiene ahí una vida y dice, oye, no me puedes decir que ha sido mala si yo he querido toda la vida que ha sido buena, ¿no? Claro. Getro, tienes hijos Sí. y mañana es el Día de la Constitución. ¿Les vas a decir feliz Día de la Constitución? No, en absoluto. En absoluto. Bueno, mañana tenemos que estar en casa y no hay que trabajar, pero no, yo no estoy contento con esta fiesta, con esta celebración. No les voy a inculcar eso a mis hijos. Yo soy de una generación a la que le han dicho siempre que la Constitución era una obra magna de la convivencia de los españoles y que no se pudo hacer mejor que aquello. Y claro, lo que dice David tiene toda la razón. Vemos los resultados, por los frutos los conoceréis, y yo estoy viendo que nada de eso es verdad. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿desde cuándo me están engañando, no? Porque, claro, si me están diciendo que aquello era lo mejor que se podía decir y tenemos esto. Nosotros hace 2 años publicamos en Terra Ignota un documental sobre el 11M y lo titulamos El principio del fin. Lo titulamos así porque creímos que se produjo un punto de inflexión muy fuerte, no solo en la política, porque recordemos que 3 días después fueron unas elecciones, sino también creemos que fue un cambio sociológico brutal en España. Y todo lo que se derivó de aquel atentado, todas las atrocidades que vinieron luego con Zapatero y luego con Rajoy, todas las ha aguantado el sistema. Es decir, el sistema no es que sea tan fuerte que lo aguanta todo, sino que es tan débil que se puede hacer con él lo que se quiera, ¿no? Entonces, para mí esta es una reflexión muy fuerte. Yo cuando viví los atentados de Atocha, claro, fue un shock, ¿no? Igual que para todos los españoles. Pero cuando ya te adentras un poquito, y en el documental se puede ver que está en YouTube, y te adentras en las mentiras que nos contan, y dices, bueno, ¿desde cuándo me están mintiendo? ¿Me mintieron desde 2004 o me mintieron desde el 85, como ha dicho el coronel, que cambiaron una ley orgánica y allí no pasó nada, no hubo consecuencias? ¿Nos mintieron de antes? En fin, todas estas reflexiones son las que yo lanzo porque creo que a un día de la fiesta de la Constitución, cuando se están ciscando en ella completamente y no hay consecuencias, pues es para reflexionarlo. Absolutamente. En aquella época se habló de un término que sonará mucho, que es el del ruido de sables. Y ahora no hay ya ruido de sables, porque los militares pues están, sí, muy activos el Día del Orgullo Gay y ese tipo de días, pero otros días no sé dónde están. Pero ahora es el ruido de las batucadas o el ruido de los podemitas, el ruido que, por cierto, unos podemitas que acaban de anunciar en el día de hoy que ya rompen definitivamente con Sumar y se pasan al grupo mixto, pero te dicen, pero no abras ese cajón de la Constitución que lo va a aprovechar Rufián, que lo va a aprovechar Yolanda Díaz, que lo va a aprovechar Otegi, que lo va a aprovechar Bildu, que lo va a aprovechar Pablo Iglesias, que lo va a aprovechar Irene Montero. ¿Qué se le puede decir a esta gente? A ver, el melón de la reforma de la Constitución ya lo ha abierto el PSOE. Y no solamente eso, sino que están constituyendo, o sea, están por la parte de atrás haciéndonos un proceso constituyente para un nuevo proyecto nacional, es una España plurinacional, ¿no? O sea, se va a romper la nación para volver a unirla y luego será pues una España distinta, ¿no? O sea, el proyecto de la izquierda y del separatismo implica necesariamente abrir el melón de la reforma constitucional. Y si tú lees un poco a las cabezas de la izquierda, esto ya lo han venido diciendo. Es decir, por ejemplo, Iván Redondo lo dijo ahora en junio y lo dijo ya también el año pasado. Es decir, quien primero coja por este tema, el de la reforma de la Constitución, es el que se va a llevar el gato al agua. Hoy El País publica, creo que Hermida, cita una encuesta en la que 2 de cada 3 españoles están a por la reforma de la Constitución, porque no les convence. Es decir, ese melón se va a abrir y cuando se abra y cuando se discuta, la narrativa que tiene la izquierda es la que va a imperar y sobre ese marco se va a construir la nueva España. Si la derecha se sigue cerrando a que esto, no, es que todo tiene que ser en el marco constitucional, pues al final, cuando llegue este momento de discutir en el debate público, lo que va a hacer solamente es defenderse, es decir, qué malos son los demás, pero no va a tener un proyecto ni una narrativa en el cual decir, oye, mira, yo lo que quiero es esta España y vosotros lo que queréis es esto. Entonces, van a la derrota, vamos. Claro. Pedro, ¿qué decirle a todos estos que dicen que, esto es beneficiar a la izquierda? Que es un argumento para casi todo. Para todo. Es muy sintomático, ¿no?, de la derecha de España
que siempre está a rebufo del PSOE. Y es muy sintomático que no se permita ni siquiera cuestionar la Constitución, ¿no? En el otro lado están haciendo un proyecto constituyente. Además, no les va a hacer falta cambiar ni una coma de la Constitución, porque controlan el Tribunal Constitucional. O sea que no va a haber grandes alardes. Va a ser todo por detrás y aquí habrá aquiescencia de todo el mundo. Pero, curiosamente, la derecha, cuando alguno de nosotros decimos, oiga, a lo mejor la disyuntiva es España o el 78, porque bajo este sistema es donde se están produciendo todos estos atropellos, nos dicen, no vaya a ser que abramos ese melón y venga otra cosa peor. Y yo eso es un argumento que entiendo, pero no puede ser que cualquier mínima crítica al sistema se corte desde nuestro lado, porque vamos a llegar tarde, como estaba diciendo David, y como pasa siempre, vamos a llegar tarde. Chesterton decía, en El límite de la cordura, contaba la historia del tipo que iba a una cantina de cerveza, pedía una cerveza, se la bebía, estaba malísima y la escupía, y salía de allí muy enfadado, y al poco enferma. Y como está muy enfermo, decide ir a un científico que le analice una muestra de esa cerveza, a ver si es que le han echado veneno. Y entonces, efectivamente, el científico hace los análisis correspondientes y dice, esto es veneno. Pero para el carro le dice, antes de sustituir esta bebida de la que usted es asiduo consumidor, vamos a ver qué otras alternativas a esta bebida hay, porque yo, como soy científico, tendré que decirle si son buenas o malas. Usted tráigame una lista y ya veremos. Mientras tanto, bueno, pues la vida es riesgo, siga consumiendo la cerveza. El tío sale de allí espantado y según va a su casa ve a otros amigos suyos y parroquianos de la cantina que están en el suelo moribundos por el veneno de la cerveza y decide ir a los tribunales para quejarse. Se va para allá y se lo cuenta todo al juez y el juez dice, pues claramente en este establecimiento están sirviendo veneno. Pero antes de tomar una decisión tan drástica como clausurar ese local y derribarlo, vamos a ver qué otro edificio ponemos, porque claro, no se puede hacer estas cosas así a la ligera. El tío ya se piensa que está loco, se va de allí pegando un berrido y dice, bueno, pues a ver si es que es verdad que estoy loco, y se va a un psicólogo. Y en el psicólogo le cuenta la historia y el psicólogo le dice, pues efectivamente, usted claramente parece que está loco. Pero antes de curarse esa locura, mire a ver qué alternativa a la locura hay. No vaya a ser. Entonces el tío ya dice, mira, ya estoy harto. Voy a abrazar la locura, voy a sacarle el máximo partido y entonces coge, se va al juzgado, mata al juez, se va al laboratorio y mata al científico. Y ya, dice Chesterton, vivió el resto de sus días feliz en el manicomio. Bueno, pues no seamos como ese juez y como ese científico y como ese psicólogo y vamos a poner el remedio ya. Es muy importante. Hablaba antes el coronel de ambigüedades dentro de la Constitución, que yo creo que hasta los más defensores de la misma se abren a ella. Por ejemplo, Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, de los que se quejan los de Sumar, que solo había padres, pues decía, con el derecho a la vida, ¿no?, que es algo muy concreto y que aquí defendemos en Periodista Digital. El derecho a la vida de verdad, porque están ambiguos el derecho a la vida, no, contra el aborto y lo que significa el aborto, ¿no? Decía que, y se reía de aquellos que decían, no, pero esto, la Constitución ya habla de derecho a la vida, y se discutía si había que poner el término personas, si había que no poner otro tipo de término, ¿no? Y decía, da igual, si venga el partido que venga, como es tan ambiguo, pues va a poder adaptarlo y va a poder cambiarse, ¿no? Y así fue. Así fue el Partido Socialista, precisamente en ese año 85, cuando abrió esa ley de supuestos, después llegó el Partido Socialista con esa ley de plazos, después llegó el Constitucional, estuvimos 12 años y ¡plap! Constitucional, convirtieron constitucional lo que para muchas personas y la realidad, sobre todo, que es lo importante, es que es un crimen, ¿no? Entonces convirtieron el crimen en constitucional. ¿Y qué hizo la derecha española? Pues un poco como el juez que nos ponía a Chesterton y nos ponía el caso Getro. La pregunta es, ¿qué necesita la Constitución? ¿Chapa y pintura? ¿Tirarla, demolerla absolutamente y construir algo nuevo? ¿Qué es lo que necesita la Constitución? Mira, allí se podrán sentar o podrán decirnos mucha gente experta en derecho constitucional qué es lo más, lo que se acerca más a la ley o lo que se acerca al espíritu del legislador, lo que quiso decir, lo que tal, lo que sea. Pero lo que está claro es que la Constitución, y lo dijeron los padres de la Constitución, estaba hecha para que las fuerzas políticas un poco tuvieran una flexibilidad
para una cosa o la contraria. Y también está, no solamente es el tema constitucional, el 78, es decir, también está el que todo el poder político, territorial, económico, o sea, se construyó una red clientelar en la que los protagonistas de la vida pública, la vida política, son los partidos políticos. También el otro día Suárez, no sé, también se hizo famoso un vídeo que decía que al final se hizo la Constitución para que todos los partidos ganaran, ¿no? El tema del Parlamento, es decir, para que no haya ningún partido que perdiera y para que luego llegara a un consenso tal. O sea, que está claro que la Constitución sirve para una cosa o puede servir para la otra dependiendo del partido que gobierne. Y entonces al final el problema es un tema también de partitocracia, también del uso de las instituciones y abuso de las instituciones a partir de los partidos. Es decir, es de un esquema mental en el que no hay vida fuera de los partidos políticos, porque tú ya me dirás, la sociedad civil, qué margen le da a la Constitución para participar, para proponer una ley. O sea, que en el fondo este problema es un tema constitucional, un tema de partidos y un tema mental, porque la gente tiene una forma de cómo se deben desarrollar las instituciones y no quiere cuestionarla porque justamente lo que decía Getro, porque cree que otra alternativa no es posible. Y la izquierda ahí nos gana porque ellos se atreven a discutir, se atreven a presentar sobre el debate público pues simplemente el cuestionarse, y ahí aparece gente con unas ideas, con otras, y al final establecen una narrativa en la que se puede avanzar. Pero nosotros, si nos cerramos a la discusión, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto de España para que nosotros un poco podemos articular? Claro. ¿Y cuál es ese proyecto, Getro, que se puede plantear alternativo? Porque, como muy bien decías, alguna gente le da miedo porque no sabe qué hay al otro lado, ¿no? Cree que es Finisterre, se cae España si no hay Constitución. ¿Qué plantearle? ¿La Constitución necesita eso? ¿Unas tiritas? ¿Necesita una quimioterapia? ¿Necesita acabar con ella y formar algo nuevo? ¿Y qué debe ser eso nuevo? Pues mira, esta es la principal crítica que se hace, ¿no? Es que no proponéis una alternativa. Yo no tengo la varita mágica y no sé exactamente cómo podría configurarse una alternativa. Lo que sí tengo claro es que el primer paso es darse cuenta de la raíz de los problemas y no de las consecuencias, porque ponemos el foco siempre en las consecuencias. Es que Sánchez es un psicópata. Sí, vale, lo es. Pero ese no es el problema. El problema es que está actuando en un sistema que le permite desarrollar... Permite que un psicópata haya llegado Claro, al poder. le permite desarrollar su psicopatía. Entonces, ¿qué sistema es este en el que para tener contentos a cierto grupo político yo voy a ceder con la vida? Pues es un sistema que yo no quiero. ¿Qué sistema es este que establece unas instituciones del Estado que son las que se están utilizando como arma contra España en el día de hoy? ¿Qué sistema es ese? Pues es un sistema que yo no quiero. ¿Qué sistema es ese en el que la nación no tiene ninguna herramienta ni jurídico ni política para defenderse? Pues un sistema de mierda, perdóname que te lo diga. Yo quiero otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el problema es ese. Y entonces ya cuando mucha gente se dé cuenta de ese problema, porque no se corte el debate sobre lo que hay que hacer, sobre la crítica a la Constitución, podremos llegar a conclusiones mejores y podremos ver qué alternativas hay. Ahora, si nos acobardamos, si pensamos que tocar una coma de la Constitución es anatema, si pensamos que la Constitución, como se está viendo mucho en redes, es la garante de la libertad, pero ¿qué garante de la libertad? Si nos están haciendo todo lo que nos están haciendo bajo la Constitución. Entonces, para mí, la victoria sería, decía David, la sociedad civil tiene muy poco margen de maniobra. Bueno, pues ahí hay que trabajar en medios como Periodista Digital, en medios como Terra Ignota, que no son medios... Son medios muy pequeñitos, en el caso de Terra Ignota, Periodista Digital cada vez es más grande, pero no son medios estatales, ¿no? En este sistema estamos viendo que el Ejecutivo acapara el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el poder mediático también. Ha sido escandaloso lo de la pandemia. También el poder de interpretar la Constitución. Todos los poderes los acapara el Ejecutivo y todo cabe dentro de la Constitución. Y cuando algo no quepa, pues ahí está Pumpido el rescate. Entonces, vamos a darnos cuenta de que ese es el problema y a partir de ahí construiremos. David, ahí tienes tu cámara. ¿Qué decir para este día de la Constitución? Que algunos celebran mañana. Participarán todos los grupos
políticos, salvo Vox, que ha dicho que no quiere participar, con Esquerra, con Junts y con todos los socios de Sánchez. ¿Qué mensaje puede trasladar a la nación? A ver, yo, como decía Coronel Camacho, en aras de la convivencia, diría a todas estas personas que creen que la Constitución es intocable, que también sean tolerantes con gente que no. Es decir, hay jóvenes, hoy hablaba con alguien pues tampoco que no ha vivido ese proceso constitucional y es generacionalmente pues la segunda generación o la tercera. Son gente que no necesariamente está atentando a la convivencia, criticando el sistema, ¿no? O sea, hay que ser tolerantes con ellos y también saber escuchar sus argumentos, no criticarles de manera despectiva, no cerrarse en banda a algo que se puede discutir perfectamente. O sea, yo sí apelo a eso, a la tolerancia de gente que mañana no celebra la Constitución, que le parece que está mal, que le parece que es un sistema que permite a Sánchez, que permite todos los abusos que han venido habiendo al Estado de Derecho desde el 85. Entonces, pues seamos tolerantes y seamos capaces de establecer entre todos los que amamos a España una alternativa en el que quepan todos. Getro, esa es la tuya, mensaje a la nación. Bueno, yo lo que quiero decir es que dos cosas. Ahora tenemos que establecer prioridades. La primera prioridad es echar a Sánchez como sea. Para mí esa es la primera prioridad. Segundo, hay que poner el foco en el problema de raíz y no en las consecuencias. Tercero, tenemos que encontrar entre todos la unidad, fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, para hacer más fuerza. Pero, ojo, eso no significa que no tengamos que señalar a los cómplices. Y en este caso concreto, a mucha gente a lo mejor no le gusta lo que voy a decir, pero yo creo que el Partido Popular podría hacer mucho más de lo que está haciendo, tiene mucho poder autonómico, eso significa mucho dinero. Tiene medios, no los medios que tiene la izquierda, pero tiene algún medio. Tiene mucha fuerza, tiene mucha implantación territorial. Y no está parando el golpe, pero es que ni siquiera lo está poniendo difícil. Entonces, para mí el PP está en el ajo. Y quiero que tomemos conciencia de esto y exijamos en la medida de lo posible y que nos unamos en esta sociedad civil que decíamos antes, apoyando a los medios pequeños, a Periodista Digital, viendo sus vídeos, compartiéndolos, Terra Ignota, La Orden, todos estos canales pequeños que poco a poco vamos haciendo que esa masa crítica que se necesita vaya creciendo. Absolutamente de acuerdo. Hay que ver Terra Ignota, de verdad que yo me paso muy buenos ratos los domingos por la tarde. Y han hecho una gran labor con lo de Ferraz, porque han logrado articular a mucha gente también, y también a los de Ferraz hay que agradecer mucho, sí, porque son ahora mismo la única propuesta política que está fuera. Lo he contado antes, que Pachi López hoy ha aludido a la Constitución destruye la nación. A ese claro. Y Josué, no hemos hablado del Rosario, se me ha pasado por completo por el tiempo, pero desde aquí mi reconocimiento a los jóvenes que están rezando el Rosario todos los días. No decaigáis, tenéis nuestras oraciones y en la medida de lo posible nos uniremos a vosotros. Y nuestro ánimo absolutamente. Y sobre todo, hablaba antes David de esa partidocracia, es que Noviembre Nacional no va de eso. O sea, no hay partidos, es que no hay detrás. Que haya gente de algún partido que haya ido, que Carla Toscano esté apoyando y esté defendiendo a los chavales que por el hecho de rezar o les pegan o les multan o les detienen, pues evidentemente que es de agradecer absolutamente que esté por allí Rocío de Mer, pero sobre todo es algo de la sociedad, es algo de abajo contra los de arriba, no como se está viendo en todas las manifestaciones últimamente, que es los de arriba organizan un aquelarre y se quejan contra los de abajo, contra el currito, contra la clase media, y yo creo realmente que es absolutamente esperanzador. Por eso es importante que los debates que se están abriendo en Noviembre Nacional, los medios de comunicación tenemos la obligación de no mentir y de trasladarlos a la sociedad y de que ustedes estén muy atentos. David Sandoval, muchísimas gracias. Getro, muchas gracias por estar aquí. Y acabamos este programa especial pues con un amigo también de esta casa, con un amigo de verdad, porque es una persona, es un periodista que está siendo muy valiente, que cada día crece más en Twitter y que cada día le lee más gente, porque tiene mucho que decir acerca de esto. Se me ha caído el pinganillo, pero lo voy a conseguir coger. Mira, aquí lo tengo, soy una especie de funambulista. Javier Torrox, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola Josué, estupendamente. Muchas gracias por la invitación y por tus amables palabras. Hoy es un programa especial, hoy es el programa especial de la Constitución y lo hemos querido llamar España o el 78. No sé, una valoración primera de todo lo que se ha escuchado, porque hemos escuchado a un coronel que estuvo presente en toda esa época constitucional y que ha hecho un tipo de discurso. Hemos tenido a gente más joven, analistas políticos, youtubers que han estado también hablando con nosotros. Una valoración general de lo que se ha comentado y de lo que supone mañana el Día de la Constitución. ¿Vas a decir aquello de feliz Día de la Constitución? No, yo no diré feliz día de la Constitución, porque no me parece que sea un día que tengamos que celebrar en la nación política española, porque de hecho la Constitución pone de manifiesto grandes fallas y los grandes bretes a los que ha llevado a la nación política española. Estoy muy de acuerdo con el discurso que han mantenido tanto David como Getro. También la prudencia de la que siempre hace gala el coronel Camacho me parece algo muy encomiable y a tener en cuenta, pero yo creo que estamos en una situación muy delicada, Josué. A nadie se le escapa que la situación es de extrema gravedad. Estamos en un momento en el que el gobierno de España mantiene correspondencia secreta con un forajido huido de la justicia que se encuentra en una potencia extranjera para no ser arrestado porque hay una orden de detención sobre él en territorio español, y no sabemos qué es lo que están hablando en Suiza con un extranjero de testigo, un salvadoreño. El que sea salvadoreño es irrelevante, no importa su nacionalidad. El hecho es que necesiten tener a un testigo de sus traiciones porque quieren ser honrados entre ellos dos, al mismo tiempo que están traicionando a la nación política española. En eso sí están de acuerdo, en traicionar a España. Pues si esta correspondencia secreta está teniendo lugar, si están negociando la integridad de la nación política española, pues aquí está sucediendo algo que yo no sé, no soy jurista, no soy abogado, no sé cuáles habrían de ser los procedimientos legales al respecto, pero desde el punto de vista político, de lo que no me cabe la menor duda, es que aquí, Josué, se está produciendo una traición. Es una traición y la manera de combatir a los traidores es sacándoles un papel y dándoles así en la cabeza con él, es enseñándoselo, es, no sé, poniéndoselo de posavasos. ¿De qué manera? ¿Cómo vencer a estos traidores o de alguna manera noquearlos políticamente? Iba a decir la carta sagrada, pero es como algunos la consideran, con la Carta Magna, con la Constitución. Sí, pues sin duda alguna, ese seguramente creen en el PP que es el artificio mágico con el que van a contener este nuevo golpe a la nación que se ha trasladado desde la Generalidad de Cataluña al Palacio de la Moncloa y al Palacio de las Cortes en la Caldera de San Jerónimo. No, así no se va a detener este nuevo golpe a la nación. De nuevo, la integridad de la nación política española está amenazada, como lo estuvo en el año 2017 con la rebelión de la Generalidad de Cataluña. Yo califico esto no como suelen hacerlo el resto de medios y los analistas del régimen como golpe de Estado o golpe a la democracia, golpe a la Constitución. No, yo lo califico como un golpe a la nación porque no es al gobierno al que están subvirtiendo, no es tampoco la forma de gobierno, no es tampoco la forma de Estado lo que atacan. Lo que están atacando es a la integridad de la nación política española, no solo a su territorio, sino a la comunidad nacional, al conjunto de sus miembros, a la unidad del sujeto constituyente español, que es el depositario último del poder constituyente. Es decir, están tratando de hacerle una o más tajadas a la nación política española, Josué. Es así el diagnóstico. Lo que pasa es que muchos, como decías, analistas del régimen, pues sí, utilizan otro tipo de terminología. ¿Crees que esos independentistas, esos que están amenazando a la nación española y que Sánchez ve en ellos unos grandes aliados, ¿por qué utilizan tanto la palabra Constitución? ¿Por qué se llenan la boca y siempre sacan la Constitución ellos mismos a paseo
para defender sus postulados y para llevar a cabo, a pesar de, como he dicho al inicio del programa, Sumar abiertamente ha dicho que ellos quieren otra constitución más feminista y plurinacional, Esquerra quiere cargársela, Bildu tuvo 40 años matando para cargarse España. ¿Por qué utilizan tanto la Constitución? Hombre, porque la Constitución es el medio que les da vida, poder, dinero, cargos, salarios y honores. Viven de la Constitución, están encantados con la Constitución. Claro, hacen un teatro en el que hablan de atacar la Constitución, de poner las patas arriba y lo que quieren hacer en realidad es cargarse la Constitución pero sin tocarle una coma. Como ha dicho anteriormente Getro, cuentan para ello con un tribunal constitucional que va a estar dispuesto a firmar lo que quiera que le ponga por delante los poderes ejecutivo y legislativo, actuando en unidad de poder y de acción, como ya lo están haciendo en la actualidad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que identificar en este diagnóstico, Josué, es que los golpistas, los terroristas y los separatistas nunca han sido tantos ni tan fuertes como lo son ahora, gracias a la Constitución del 78. Esto es lo que hay que tener en cuenta, esto es lo que hay que subrayar, lo que tenemos que tener en mente en todo momento, el día en el que se celebra el aniversario, el 45º aniversario del referéndum de la Constitución española, porque si tenemos una Constitución que fortalece de esta manera a quienes atacan a la nación, ¿es entonces esta la Constitución que le interesa a la nación o la que le interesa a los enemigos de la nación? Para acabar, Javier, ¿qué Constitución le interesaría a la nación? ¿Qué mensaje se le puede mandar a los españoles de esperanza? ¿Qué Constitución les podemos dar y cuál sí? A lo mejor hay un día que sí podemos decir feliz día de la Constitución o por lo menos sentirnos orgullosos de una. Ojalá que así fuera algún día, José. Yo soy un poco escéptico al respecto. Creo que la cuestión de la epidemia de coronavirus ha supuesto un antes y un después para la vida de las constituciones en todo Occidente, pero sin entrar en detalles sobre esta cuestión, creo que sí que cabe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano los españoles sí que podamos celebrar, si no una constitución propiamente dicha que separe los poderes, sí al menos unos cambios, unas reformas. La prudencia indica no ponerlo todo patas arriba de forma inminente y agitada, pero sin duda alguna sí que es absolutamente necesario, desde mi punto de vista, abrir de inmediato un debate en el que la sociedad pueda debatir de forma abierta, tranquila, civilizada, pues qué es lo que debe decir una Constitución, cómo debe separar los poderes y cómo debe controlar al poder. Porque eso y no otra cosa es una Constitución, Josué. Una Constitución no es un documento que lleva el nombre de Constitución y ya con ese nombre mágicamente las libertades y derechos fundamentales se hacen carne sobre la tierra. No, una Constitución es una norma jurídica con la que separar los poderes del Estado. Y la única forma de separar los poderes del Estado es mediante la elección separada de los medios de elección de esos poderes. Es decir, una urna para elegir al Poder Ejecutivo y otra urna para elegir al Poder Legislativo. Yo creo que eso es lo ideal para el futuro, pero soy consciente de que las cosas no se pueden alcanzar de golpe, pero sí que es totalmente necesario desde mi punto de vista de inmediato ser conscientes y afrontar la realidad de la disyuntiva ineludible que ha puesto anteriormente Getro sobre la mesa. Y esa disyuntiva es España o el 78. El 78 nos lleva a la situación en la que estamos, que es una situación, como acabo de decir, en la que los golpistas, los separatistas y los terroristas son más fuertes y más numerosos que nunca, y eso es gracias a la Constitución del 78. Si queremos salvaguardar la integridad de la nación política española, ya que ella es la última salvaguarda, la última instancia en la que sobreviven las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, pues en ese caso tenemos que dotarnos de una Constitución que proteja a la nación
y que la proteja de sus enemigos, que son los que ahora se benefician y se ven amparados por la Constitución actualmente existente en España. Pues así es, como muy bien hemos comentado, no ir a las consecuencias propiamente dichos y atacarlas, sino ir a la raíz de los problemas, y está claro que ahí radican. Javier Torrox, muchísimas gracias por la labor que hace, por las mentes que estás despertando. Te leemos ahí en Federalismo Cacique y estamos muy pendientes de ti. Muchísimas gracias, don Javier Torrox. Muchas gracias por la invitación, Josué. Gracias, de verdad. Pues nos ha quedado claro, la Constitución no fue dada a Moisés en el Sinaí, realmente no fueron las tablas que recibió, y por lo tanto se puede abrir ese melón, se debe de abrir ese melón para frenar a aquellos que quieren trocear la unidad histórica de España, nuestra madre, aquella a la que siempre estaremos en deuda y que cada día estamos pisoteando cada vez más. No a ese libro, porque ese libro está sirviendo para muchos como altavoz, como ayuda, como cooperación, como flotador, como quieran ustedes llamarlo. El caso es que lo importante es defender lo nuestro, lo importante es defender nuestra identidad como nación, y creemos firmemente en esta víspera del Día de la Constitución que está siendo altamente amenazada. Vayamos a lo urgente y de verdad digamos España. Y si el 78 es el problema que es, superémoslo para tener una España mejor, más próspera, más cohesionada, de mejor convivencia, más productiva, más económica, mejor, más familiar, más cristiana, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo una España de la que podamos sentirnos orgullosos. Como siempre digo, dar las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, decir que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Mañana, segunda dosis. No habrá burbuja, tampoco la habrá pasado, tampoco la habrá el siguiente. Volveremos el lunes con mucha fuerza. Que Dios les bendiga.